Bueno, apreciados maestrantes, hemos recibido ya en este momento 3 materiales audiovisuales que esperamos contribuyan a tener mayor precisión frente a lo que debe ser el diseño de nuestras unidades didácticas. Ahora queremos concretar tanto lo que vimos en los 2 videos iniciales sobre los compromisos o principios que deben de caracterizar una clase central a indagación, junto con el tercero, cuando nos habló de las situaciones didácticas de Brousseau. Entonces, ahora sí, esos 3 insumos, ¿dónde deben de evidenciarse? En lo que nosotros hemos denominado la unidad didáctica. Esa unidad didáctica es importante que tengan claro que es la planeación de lo que se espera hacer, ¿sí? ¿Cómo vamos a orientar nuestra clase? Entendiendo que en esa clase convergen la indagación, las situaciones didácticas y la teoría que ustedes consultaron sobre el objeto matemático específico de su tesis. Entonces, en ese orden de ideas, el paso que nos ocupa en este momento es escribir lo que vamos a hacer. Para tal efecto, queremos compartirles en este momento un ejercicio que hicimos con otros estudiantes, particularmente la licenciatura en Pedagogía Infantil, ¿sí? En las que se les pidió precisamente una actividad similar a la de ustedes, pero con unas intenciones, digamos, menos exigentes como las que ustedes se les está planteando, por cuanto ustedes deben de hacer una recolección de información muy puntual. Ellas tenían era que planear la clase para luego dictarla, teniendo en cuenta una teoría, eso sí es cierto, pero no con los objetos, con el objeto de medir el alcance de un objetivo de aprendizaje, de investigación. Entonces, por eso queremos compartirles este material a manera de referencia. Es importante que quede claro, a manera de referencia, porque la planeación nuestra deberá estar en marco de nuestra pregunta de investigación, los objetivos de investigación, la teoría fundante, ¿sí? Y el formato que para tal efecto ya se les ha enviado. Entonces procedamos a ver el material. Entonces, lo primero es reconocer que es una clase presentada por estas 2 estudiantes, Daniela Ochoa y Angie Marcela, quienes modestamente me les atreví a tomar prestada la clase para compartirles. Las indicaciones que ellas tuvieron para hacer esta clase fue la siguiente. Primero, deben de escoger un estándar de competencia, en este caso identificar desde el punto de vista de qué pensamiento trabajarían, luego las acciones de pensamiento que van a trabajar, y desde ese estándar ellos debían de hacer un listado de qué cosas debía de saber el niño, ¿sí? Para lograr o alcanzar precisamente el estándar de competencia propuesto, ¿sí? Entonces aquí aparecen con el título de saberes involucrados que están asociados con el estándar. Entonces aparece en el listado. Bueno, de esos saberes ellos escogen uno. Y a ese que identificaron o escogieron, le construyen el objetivo de aprendizaje, ¿sí? Entonces ahí aparece seleccionar y organizar, me perdí, seleccionar la información que pertenece y la que no pertenece, sobre lo que se busca llegar, y representar en gráficas de pictogramas. Ahí están paradas ellas para realizar su trabajo. Bueno, precisamente a ese saber específico le construyen, perdón, el objetivo de aprendizaje. Como lo pueden leer, seleccionar y organizar los datos, perdón, muevo la pantalla, ¿sí? Seleccionar y organizar los datos recolectados de mayor a menor a través de gráficas pictogramas, fomentando el trabajo individual y colectivo en las actividades concretas y gráficas. No quiero entrar en discusión de cuáles son los elementos que deben de tener un objetivo, sino vamos a la estructura de la clase. ¿Qué pasa posterior a identificar el objetivo de aprendizaje? Una vez que tenemos claro el objetivo de aprendizaje, hacemos un listado de las cosas que el alumno ya debe de saber para poder estar preparado a enfrentarse o para enfrentarse al conocimiento nuevo. O sea, pues, indagación de saberes previos. Acá aparece el listado de lo que el alumno debe saber. Pero ojo, no basta con decir qué es lo que el alumno debe saber hacer.
sino que también debe aparecer en la planeación cuáles son las estrategias que va a utilizar usted como maestro para indagar en qué nivel de manejo están esos saberes previos. Entonces, ellas aquí colocan paso a paso qué es lo que va a hacer la docente para indagar sus saberes previos. Los invito a que después lean con detenimiento lo que aparece aquí. De igual manera, ellas hacen referencia a una serie de actividades que no las colocan aquí, pero las indican con anexos para poder tener la concreción de cómo es la actividad. Entonces, anexo 1 y lo del anexo 2. Ahí aparece, posteriormente la docente organizará a los estudiantes en grupos de 4, porque se supone que cuando usted planea una clase, usted debe escribir un lenguaje sencillo, accesible a cualquier lector. Recuerde que su unidad didáctica es un anexo obligado de la tesis y esa unidad didáctica se espera que quede descrita paso a paso de cómo lo haría cualquier persona que no conozca del tema. Es decir, que no conozca, no del tema como saber disciplinar, sino que no tenga quiera hacer la revisión que nosotros hemos hecho como objeto de investigación, pero que sí por lo menos tenga metodológicamente claro cómo hacer la clase. Una vez que va pasando las actividades de cómo es que se van a indagar los saberes previos, ¿sí? Hay una situación muy particular, ¿sí? Aquí está la actividad, sigue la actividad, ¿sí? Hasta que llegamos a una parte, ¿sí? De los anexos que hacíamos referencia arriba, ¿sí? Pero hay algo que quiero llamar la atención aquí. Hasta la página 8, que es donde estoy en este instante, solo explican paso a paso cómo van a indagar los saberes previos. Una vez que obtenemos los resultados de los saberes previos, necesitamos establecer una serie de acciones que nos permitan nivelar a aquellos niños o jóvenes que a las actividades que acabamos de leer no resultaron favorables. En conclusión, no tienen los saberes previos. Entonces se propone, no sé, llamémoslo de manera coloquial como para salir del paso, un plan B, que aquí ellas la llaman nivelación. Es decir, ¿quiénes realizan la nivelación? Particularmente si las condiciones lo permitieran, debiera de ser solo los alumnos que hacen falta para el desarrollo esperado. Pero como nosotros tenemos un grupo grande considerablemente, entonces más bien proponemos que esas actividades nivelatorias estén focalizadas a realizarlas todos los estudiantes, pero con atención prioritaria o fundamental con los que no lograron demostrar que tenían esos saberes previos. Entonces ahí aparece la descripción, ¿sí? De cómo es que se pretende completar lo que le hacen falta a los estudiantes para estar listos para nuestra clase. Los invito a que esto lo revisen posteriormente. Ahora sí, empieza nuestra clase. Entonces pueden observar que estamos en la página número 12. Entonces en la página número 12 aparece la clase con un inicio, un desarrollo y un cierre. Aquí la profesora o las profesores empiezan ya a describir lo que está en función del objetivo de aprendizaje. Entonces mire cómo aparece la docente al iniciar con la clase les planteará a los estudiantes que se va a continuar con lo que se ha venido trabajando sobre la recolección de los datos y la organización de estos, pero involucrando. Entonces mire cómo progresivamente y paso a paso las maestras van aclarando lo que van a hacer. ¿Qué sucede en esta descripción? En esta descripción debemos tener en cuenta esos momentos que hemos planteado en la indagación, en donde nos llaman la atención a que no sea el maestro el que explique, sino que escriba o realice las actividades de una manera tal que sea el mismo estudiante que llegue a lo que el maestro busca. Entonces, por eso ustedes van a ver que en reiteradas oportunidades hay planteamientos que llevan al estudiante a pensar en función de lo que el maestro necesita, entendiendo que en esta parte está planteándose el problema, que es lo que Brousseau nos llama como acción, en donde se plantean las situaciones que el niño tendrá que enfrentarse a resolver. Ojo, a resolver entendiéndola, porque ese planteamiento lo va haciendo, entendiendo, como lo dice Brousseau,
con sus herramientas, con sus recursos, dando la menor participación el docente, pero sí induciendo y llevando a los niños a indagar, a buscar, a distribuir tareas, a buscar un elemento, compartirlo, defenderlo y sustentarlo con los compañeros. Ya llega la parte del desarrollo de la clase, ¿sí? Y pues repito, usted ya empezará a leerlo y progresivamente lo que los invitamos es a que observen cómo las maestras tratan de escribir lo más descriptivo posible, un paso a paso, planteando preguntas, incluso suponiendo la respuesta del estudiante para saber cómo se podría complementar. En las lecturas anteriores que hicimos pudimos observar que el ambiente de aula es un ambiente muy ecológico, muy cambiante, muy complejo. Sin embargo, en la planeación uno anticipa ciertos hechos. Sin embargo, repito, esos hechos obviamente tendrán que ser ajustados a las demandas que en ese momento requieran los estudiantes. De igual forma, pues usted puede ver, repito, la reiterada forma como la pregunta aparece y cómo el maestro o las maestras toman las respuestas de los estudiantes y trabajan sobre las respuestas de los estudiantes, es decir, parten de las situaciones didácticas, complementan y fortalecen, comunican, construyen, hasta que llega un momento, como lo vamos a ver ahora, donde el profesor ya va aclarando y va precisando. Pero no es dictar una clase, no es poner ejercicios sin llevarlos a la reflexión constante, reiterada, porque solo, recuerden, como lo decíamos desde la indagación, lo que buscamos es generar comunidades de diálogo, de tal manera que en la medida que se participa en el diálogo, se construyen esos nuevos aprendizajes. Entonces sigue presentándose el ejemplo, se sigue presentando el ejemplo con los cuadros, las preguntas, incluso usted puede observar que entre paréntesis han estado colocando en negrito ciertos momentos de la clase. Recuerden que toda clase de matemática debe pasar por lo concreto, por lo gráfico y lo simbólico. Entonces ellas mismas van tratando de dilucidar eso a lo largo del camino. Estamos presentando esto a manera de un ejercicio como para que vean la forma tan descriptiva que se debe de hacer una clase, ¿sí? Venimos en la página 18, ¿sí? Mire esta pregunta. ¿El pictograma que va a hacer cumple con las condiciones? Entonces, claro, hay unas respuestas y unas tentativas de respuesta y luego unas respuestas y ajustes que el profesor hace. Por eso ahí aclara cómo se mueve entre las situaciones didácticas presentadas en el aula con lo que ellos o ellas esperaban desarrollar. Obviamente, habíamos hablado que toda clase tiene un inicio, un desarrollo y un cierre, entonces este deberá estar enmarcado en las actividades de finalización, de concreción, de formalización. Recuerden que se requieren momentos en donde el estudiante se enfrente solo, salga al tablero, bueno, todo ese tipo de estrategias hay que empezarlas a articular. Y aquí ya el profesor retoma ciertos elementos y mira cómo quedó la clase, por eso es que debe hacer como un resumen, debe hacer una evaluación, dejar una serie de tareas, eso debe quedar explícito aquí en todo lo que corresponde al cierre. Repito, ya le queda a usted como tarea revisar toda esta partecita. Yo quiero dejar claro de que las estudiantes fueron haciendo a lo largo en los documentos, en el documento la distribución de las fases de Brousseau, pero hay unas discusiones que hay que hacerles, porque hay varios momentos que no los ubicaron en el lugar correcto, sin embargo se les aceptó porque era una actividad con una intención muy distinta. Para nosotros es muy importante tener muy claro en qué momento está la fase 1 de la acción, en qué momento está la fase 2 de la comunicación, la fase 3 de la validación, la fase 4 de la institucionalización. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es fundamental? Porque son los objetivos de nuestra investigación y es ahí donde vamos a recoger nosotros los datos para mirar la validez o los aportes que hace nuestra propuesta. Quiero dejar ahí, esta clase se las voy a compartir para que la revisen y sobre esta base validen lo que han hecho y miren qué ajustes se deben de hacer. Recuerden que si su clase tiene 4 sesiones, cada sesión debe ser planeada. Si tiene 3 sesiones, repito, igual, cada sesión debe ser planeada. ¿Sí? Por lo demás, en clase miramos a ver qué inquietudes quedaron sobre esta revisión.
Un abrazo para todos y para todas.